El generar compromiso dentro de una organización es una labor fundamental de un líder. Un líder tiene que tener la capacidad de crear estos ambientes, estos climas propicios para que los colaboradores, los colegas o los miembros puedan tener este deseo de trabajar y de ir en pro de una meta. Esto se llama compromiso. Cuando el líder no hace eso, probablemente los colaboradores se sientan obligados a realizar ciertas tareas o ciertas labores o ciertos objetivos y por tanto van a rechazar las propuestas, las ideas, van a sabotearlas. Sin embargo, cuando alguien está comprometido, ya ha aceptado, porque tiene claro cuál es la meta. Entonces, los líderes tienen que tener muy claro cómo transmiten aquello que están persiguiendo para que entonces puedan contar con el compromiso de los colaboradores. Y hay diferentes aspectos, pero algunos de ellos, por ejemplo, lo que dice en el libro Las 5 disfunciones de un equipo, habla precisamente del compromiso y cómo cuando se establece con claridad la meta y cuando se tiene la aceptación del colaborador, entonces se puede obtener su compromiso. Pero también hay otros autores que hablan que el compromiso también se adquiere cuando el miembro o el colaborador o el integrante de un equipo se siente apreciado, valorado, cuando se siente escuchado. Entonces puede abrazar más la meta, abrazar más el objetivo, porque lo siente parte de él. Es por eso que también es importante que se pueda tener ese sentido de qué es significativo aquello que se está trabajando, aquello en lo cual se va a invertir el tiempo, el dinero, el esfuerzo, para que entonces inclusive el colaborador pueda aportar más de lo que se le ha solicitado. Y esto se da de manera natural. Cuando un miembro cree que la meta o acepta la meta y es significativa y aparte se siente apreciado y valorado en la organización, aporta más, mucho más. Es más empático, es más creativo, es más solidario, es más generoso con su trabajo. Hay un estudio en una empresa que se llama Gallup. Esta empresa se dedica a generar información, se dedica a hacer encuestas y estadísticas para después venderlas y las empresas puedan tomar decisiones con estos datos. Y hay un ejemplo donde dice que había dos grupos de personas que se les contrató. Lo voy a tratar de contar lo más rápido posible, pero se les contrató a dos grupos de personas para hacer un juguete. Este juguete iba a ser entregado a niños de diferentes lugares. Ese es el objetivo que se les planteó. Y bueno, se trabajaron en diferentes naves, se les daba diferente información. Al primero simplemente le dijeron, van a fabricar y les vamos a pagar $10 la hora. Una vez que llegó el tiempo de que terminó la producción, les hicieron su pago mensual y ahí se quedó el producto en un almacén. Al otro grupo de trabajadores también le pagaron $10 la hora, pasó un mes, se les entregó también su pago, pero también a ellos les pasaron un video donde se mostraba cómo esos juguetes estaban llegando a manos de niños que los estaban disfrutando mucho. Pasó el tiempo, en el primer grupo donde no se les daba más información más que la paga mensual, llegó el tiempo en que les pasaron un video y en ese video les mostraron cómo esos juguetes que ellos hacían los tenían en una bodega, estaban empolvados y no se movían, no se habían vendido, no se habían entregado a nadie. En el segundo también pasó el tiempo, les siguieron mostrando cómo más y más niños estaban disfrutando esto, se volvió significativo para ellos, de tal manera que les hicieron la propuesta de que ya no podían seguir con el proyecto porque los gastos eran muchos y entonces no tenían suficientes recursos. Por tanto, si querían continuar con ese trabajo, les iban a reducir a la mitad del salario su paga. Esto iba a ser de manera temporal, sin embargo, en ese momento les iban a reducir su pago. El 90% de la gente continuó. Por el otro lado, el primer grupo de trabajadores donde no se movían los juguetes y estaban almacenados y empolvados
en una bodega el trabajo que habían hecho, poco a poco fueron renunciando, de tal manera que quedó solamente un pequeño grupo de personas que nada más ellos iban y su principal estímulo era el dinero. Aquí pudo demostrar esta empresa cómo el valor que se le da y que tan significativo es para la persona y que tiene un propósito y ese propósito es satisfactorio, puede mantener aún trabajando con la mitad del sueldo a personas que querían continuar observando que su trabajo estaba llegando a satisfacer y estaba llevando alegría a los niños. Y por el otro lado, el grupo número 1 se vio que su trabajo ya no estaba teniendo un impacto positivo, un impacto de trascendencia y por tanto pues buscaron en otro lugar, a pesar de que a ellos no les hicieron reducción de salario. Bueno, y aquí se puede mostrar cómo alguien que cree significativo lo que hace, aporta, inclusive es generoso y está dispuesto a hacer diferentes sacrificios con tal de continuar en ese trabajo donde se siente valorado, donde es significativo, donde está clara la meta y donde también es observable. Bueno, la Biblia también nos enseña en una de sus parábolas o en una de sus historias más que parábolas, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, muestra cómo Jesús generaba este compromiso a sus apóstoles, a sus discípulos, y los discípulos cómo aceptaban ese compromiso y cómo fue trascendental para ellos, de tal manera que unos se mantuvieron siguiendo a Jesús y otros no lo hicieron. Y esto lo relata en este capítulo 6, donde brevemente dice que Jesús, después de haber hecho milagros, después de haber hecho maravillas, está con un grupo de discípulos, después van a Tiberias, y ahí en Tiberias se está haciendo esta multiplicación del pan y también de los pescados. Hay mucha gente que lo sigue y ve que Jesús es milagroso, es maravilloso, y lo continúan siguiendo, de tal manera que se va hasta Capernaum. Ahí en Capernaum también sigue haciendo milagros, pero en este empieza a dar una enseñanza de tal manera que es tan extraña y tan impactante para la multitud y para muchos de sus discípulos, que muchos decidieron ya no seguirlo. Y cuando vio Jesús que muchos se apartaban y ya no lo seguían por cuanto lo que estaba enseñando y lo que estaba transmitiendo, muchos dijeron: nosotros ya no te vamos a seguir porque no entendemos más lo que dices. Y cuando se dirige al grupo principal, a este grupo íntimo de discípulos, le pregunta a Pedro: ¿tú también te vas a ir? Ustedes también se van a ir dirigiéndose a Pedro como este discípulo que encabezaba a los apóstoles de Jesús. Y le dijo: ¿a dónde más yo iría, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí se demostró cómo Pedro le transmitió a Jesús que él no iría lejos de él porque ya había aceptado quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, lo había dicho también Pedro, y que lo que estaba haciendo era trascendental, era un camino que lo llevaba a la vida eterna. Más allá, si entendía perfectamente lo que había enseñado Jesús acerca de que Él era el pan de vida, que tenían que comer de su carne y también tenían que beber de su sangre. Fueron palabras que no entendían claramente, pero sí sabían que Jesús les había prometido la vida eterna y creían en Él. Los apóstoles ya habían aceptado lo que Jesús les estaba enseñando. Lo tenían muy claro, ya estaban comprometidos precisamente con Jesús y con la visión que Jesús les había enseñado. Por tanto, lo siguieron hasta las últimas consecuencias. Y bueno, estos son algunos de los aspectos que un líder debe de considerar para fomentar este clima, este ambiente propicio para que estimulará y que acercará a los elementos, a los miembros, a comprometerse con los planes, con las metas que plantea el líder. Bueno, esto fue Liderazgo y Coaching con Adrián García. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.